Gloria a Dios y gloria a Dios. En esta tarde quiero meditar en el pasaje del Salmos capítulo 22, versículo 1. Para los que tienen Biblia y para los que de repente lo tienen este versículo en su mente. La bendita palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el Salmos capítulo 22, versículo 1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Oh bendito Señor amado, gracias por tu palabra. Glorifícate en tu palabra, vivifícate en tu palabra, liberta a través de tu palabra. En el nombre de Jesús de Nazaret te pido. Amén y amén. Uno de los atributos de Dios es que Él es omnisciente. Eso significa que Dios está en todo lugar. Eso significa que Dios cubre la faz de la tierra, cubre la faz del universo. No hay un lugar donde Dios no se encuentra. Está en las montañas, está en los ríos, está en los cielos. No hay un lugar donde Dios, su presencia, no exista. Él está en todo lugar. Pero también hay otra característica de Dios, que Dios es fiel. Eso significa que Dios nunca desampara, nunca abandona. Siempre está con el hombre, dispuesto a ayudarle, dispuesto a sostenerle, dispuesto a fortalecerle y ayudarle en cada uno de sus necesidades. Pero si Dios es omnisciente, que está en todo lugar, y Él es fiel por excelencia, ¿por qué hay gente que se siente solo, que se siente que Dios le ha abandonado, que se siente que Dios no lo escucha, que Dios le ha desamparado, que Dios no escucha su clamor, que Dios no escucha su ruego, que Dios no escucha sus súplicas, y se siente el hombre más vil, más solo, más desamparado, que nadie le quiere, porque Dios no lo escucha, Dios le ha desamparado, y también las personas le han desamparado? Pero Dios es omnisciente, Él está en todo lugar, pero Dios es fiel. Mi querido amigo, lo que pasa es que hay cosas que nos separan de Dios. Te separa la familia, te separa el trabajo, te separa los placeres, te separa los deleites, pero sobre todo, lo que separa a Dios del hombre es el pecado. El pecado es lo que separa de Dios para con el hombre. Y en esta tarde yo quiero hablar lo que hace el pecado en la vida del hombre. El pecado es cruel, el pecado es malévolo, que separa a ese Dios que su mano está extendida para ayudar. Lo separa al hombre más sabio, lo separa al hombre más fuerte, lo separa al hombre más adinerado, lo separa al hombre con más poder en todo el mundo. Mire, lo separó al rey David. David era un hombre conforme el corazón de Dios. Era un hombre que ganaba las batallas. Era un hombre poderoso en política. Era un hombre poderoso en economía. Era un hombre poderoso porque hacía correr, destruía a sus enemigos. Dice que David mataba a sus 10,000. Pero un día David pecó y se apartó Dios de él, de ese hombre poderoso en política, de ese hombre poderoso en economía, de ese hombre poderoso en batallas, en guerra. Cuando pecó, Dios se apartó de él, aunque tenía el corazón conforme el corazón de Dios. Sí, amigo, el pecado es lo que separa de Dios. Ahora bien, el pecado es tan vil, el pecado es tan malévolo, que separa a cualquier hombre.
no importa quién sea. Te hago otro ejemplo. El Señor Jesucristo vivió en este mundo sin mancha, sin pecado, humillándose ante Dios, haciendo la voluntad de Dios, perfecto en santidad, perfecto en obediencia, perfecto en comunión. Dice que el Padre decía que de Jesús: este es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia, Él me contenta, yo estoy contento con mi Hijo, escúchenle a Él. Dice que Jesús era el único que le complacía al Padre. Pero un día se encontraba Jesús en la cruz del Calvario, cuando estaba crucificado. Y cuando estaba crucificado, Él tomó nuestros pecados, Él cargó nuestros pecados, Él llevó nuestros pecados, Él se hizo pecado por nosotros, el justo por los injustos. Y en ese mismo momento, cuando Jesucristo cargó nuestros pecados, se hizo nuestros pecados, el Padre se apartó de Él. Y es por eso que Él dice: Padre, Padre, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es que Dios, no importa quién sea, cuando ve pecado en el hombre, cuando ve pecado en una mujer, cuando ve pecado en una sociedad, por más bueno, por más santo, por más puro, por más fuerte, por más sabio, por más diplomas, por más que tenga poder, pero si hay pecado, te separa de Dios. El pecado separa de Dios. Una de las razones por la cual el hombre se siente solo, una de las razones por la cual el hombre siente que Dios le ha abandonado, es por causa del pecado. Ahora bien, quiero decirte 5 cosas que hace básicamente el pecado. Número 1, el pecado te separa de Dios. Dice Isaías, versículo 59 del 1 al 2. He aquí, Dios no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para no oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros sus rostros para no oír. El pecado causa división entre Dios y el hombre. Es una pared para que tú no puedas acceder a la gracia de Dios, para que tú no puedas acceder al favor de Dios, aunque su mano está dispuesto, aunque su mano está extendida para ayudarte, para socorrerte, pero el pecado impide para que llegue la ayuda de Dios. Por eso te sientes solo, por eso sientes que Dios te ha abandonado, pero Dios no te ha abandonado. Es el pecado que te separa de Dios y tú no puedes acceder a su presencia, porque Dios se separa en donde ve pecado, en donde hay pecado. Pero no solamente el pecado te separa de Dios, sino también el pecado te esclaviza. Dice la palabra de Dios en San Juan capítulo 8 versículo 34: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Y el pecado es un amo vil que te golpea y te golpea y te derriba en el suelo, y te ve en el suelo, te ve arrastrado como un gusano, y te sigue golpeando, porque el pecado no tiene misericordia. Eso hace el pecado, te esclaviza, te tiene como su sirviente, y tú no eres libre para vivir una vida feliz, para vivir una vida llena de gozo, porque el pecado te golpea hasta dañarte, lastimarte y destruir tu vida. Pero no solamente el pecado te destruye, no solamente el pecado te separa de Dios, no solamente el pecado te esclaviza, el pecado te quita la paz. Dice Isaías 57:21: no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. El pecado te quita la paz. Hay mucha gente que no puede dormir. Hay mucha gente que no concibe el sueño. Hay mucha gente que en las noches es un tormento. No puede descansar porque hay pecado en su vida. Dicen, no hay paz para el impío, para el hombre que vive pecando, para el hombre que vive transgrediendo la ley de Dios.
no hay paz. Por eso es que tú sientes que Dios se ha abandonado, porque hay pecado en tu vida. Por eso sientes que no hay gozo, porque no hay presencia de Dios en tu vida, porque el pecado quita la paz. El pecado te esclaviza, el pecado te separa de Dios, el pecado te quita la paz. Pero no solamente te quita la paz, te separa, te esclaviza, sino también que el pecado te condena. Dice la palabra de Dios en San Juan capítulo 14, versículo 23. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. El pecado te condena a vivir una vida de sufrimiento, a vivir una vida de desdicha, de pleitos, de miseria, de angustia, de desesperación. El pecado te condena. La condena también es que un día tú pagarás por cada uno de tus pecados. Tú sufrirás las consecuencias de tu pecado. Puede que ahora te deleites, puede que ahora disfrutes, pero un día te alcanzará las consecuencias de tu pecado. Pero no solamente el pecado te condena, el pecado también te destituye de la gloria de Dios. Por eso dice en Romanos 3:23, por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dios quiere que todo ser humano viva la eternidad con Él. Dios quiere que todo ser humano entre a la presencia de Dios, al reino de Dios. Pero por causa del pecado se ve obligado a desechar, a repudiar, a deshacer, a destituir al hombre de su reino, de su gloria, de su presencia, porque el pecado te destituye de la gloria de Dios. Aunque ese acto de desechar, de sacar, de expulsar de su reino le duele en el corazón, porque Dios ama al hombre. Por eso dice el versículo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Con amor eterno te he amado. Dios ama al hombre, a la mujer, y quiere reinar y vivir por la eternidad con Él en su reino. Pero si ve pecado, eso hace que nosotros seamos expulsados, seamos echados, seamos destituidos, aunque con el dolor de su corazón, porque hay pecado. Pero finalmente el pecado no solamente te separa de Dios, no solamente te esclaviza, no solamente te quita la paz, no solamente te condena, no solamente te destituye de la gloria de Dios. El pecado trae una horrenda muerte para tu vida. Dice Romanos capítulo 6, versículo 23, porque la paga del pecado es la muerte. El pecado mata tu vida, el pecado mata tu familia, mata tu juventud, mata tus sueños, mata tus anhelos, porque la paga del pecado es la muerte. Si tú sigues en el camino del pecado, si tú sigues pecando diariamente, únicamente te espera la muerte. Lo único que vas a cosechar es la muerte en tu vida, porque eso hace el pecado. Mira cuántas cosas hace el pecado en el hombre, te separa de Dios. Mira cuántas cosas hace el pecado, te esclaviza. Mira cuántas cosas hace el pecado, te quita la paz. Mira cuántas cosas te hace el pecado, te condena a vivir una vida desdichada, te destituye de la gloria de Dios, te trae la muerte. Es por eso que sientes que muchas veces Dios está lejos de ti, pero Él no te ha dejado. Él no te ha desamparado. Él está ahí, dispuesto a ayudarte. Lo que te separa, lo que te aparta, lo que te distancia, es el pecado que hay en tu vida, en tu corazón. Eso es el único que Dios separa. Es por causa de tu pecado. Es que no has sacado de tu pecado, ni mucho menos has permitido que Jesús entre a tu vida. Pero déjame decirle algo, no todo está perdido. Jesucristo murió en la cruz del Calvario.
Él llevó nuestras cargas, nuestros pecados. Él pagó por nuestros pecados. Te pregunto en esta noche, querido amigo, después de haber escuchado las cosas malas que hace el pecado, las cosas terribles que hace el pecado, cómo destruye las vidas, las familias, después de saber las cosas que provoca el pecado, ¿seguirás pecando? ¿Seguirás en el camino del pecado? ¿Preferirás estar separado de Dios? ¿Prefieres estar esclavo del pecado? ¿Prefieres vivir sin paz? ¿Prefieres estar condenado? ¿Prefieres estar destituido? ¿Y prefieres una muerte eterna antes de dar una oportunidad al Creador? Jesucristo te puede libertar del pecado. La Biblia dice que venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser blanca como la lana. El deseo de Dios es emblanquecer, limpiarte. El deseo de Dios es limpiarte de todos tus pecados. Por eso la Biblia también dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El deseo de Dios es que vengas a Él. El deseo de Dios es darte descanso. El deseo de Dios es que halles descanso. También dice un versículo en la palabra de Dios en Apocalipsis 3:20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El deseo de Dios es que oigas su llamado. El deseo de Dios es que abras la puerta de tu corazón. El deseo de Dios es entrar en tu vida. El deseo de Dios es vivir a tu lado por siempre. Por eso dice la Escritura, venid y estemos a cuenta. Venid a mí y hallaréis descanso. Yo estoy a la puerta y llamo. Querido amigo, ¿será que hay alguno aquí que quiera obedecer el llamado de Dios? ¿Será que hay alguno aquí que quiera renunciar al pecado y tener esa comunión con Dios y vivir en paz, recibir vida y no muerte? Es vivir en la gloria de Dios y no ser expulsado. ¿Será que hay alguno aquí que acepte el llamado de Dios para ser libre del pecado y alcanzar la vida eterna? ¿Será que hay alguno aquí que abre la puerta a su corazón y acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador personal? El pecado no trae bueno. Quiero recordarle, el pecado te separa de Dios. El pecado te esclaviza. El pecado te condena. El pecado te quita la paz. Y el pecado te trae una horrenda muerte. Pero para eso vino Jesucristo, para darte vida y vida en abundancia. Yo quisiera preguntarle, ¿habrá alguna persona que quiere aceptar a Jesucristo y ser libre del pecado y nunca más sentirse solo, nunca más sentir que Dios le ha desamparado? ¿Habrá alguna persona aquí que quiera aceptar a Jesús, que quiera renunciar al pecado? Yo le invito a pasar adelante. Yo quiero orar por ti. Él tiene el poder para librarte. Él tiene el poder para sanarte. Él tiene el poder para darte gozo. La Biblia dice, Jesús os dijo, la paz os dejo, la paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Yo quisiera reconocer una mano levantada, aceptando a Jesucristo, a Jesús de Nazaret. No sigas más esclavo del pecado. No sigas más separado de Dios. Dios te hace el llamado. Dios te invita en esta tarde a que tú le aceptes. Él quiere libertar tu vida. ¿Habrá alguna persona que quiera aceptar a Jesús? ¿Habrá alguna persona que está cansado de vivir, esclavizado del vicio? ¿Habrá alguna persona que quiere tener una vida nueva? ¿Habrá alguna persona que tiene una vida, que quiere tener una vida diferente? Esta es su oportunidad. Este es el momento que Dios quiere obrar en su vida. ¿Habrá alguna persona? Puede levantar su mano. Me permite reconocer su mano. Yo quiero orar por ti. Solo Dios puede traerte la paz.
Solo Dios puede romper tus cadenas, solo Dios puede romper tus ataduras y hacerte una nueva criatura. Voy a hacer un último llamado. Si hay alguna persona que quiera aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador personal, bien, tenemos un valiente, un hombre que ha escuchado la palabra de Dios. Habrá otra persona valiente que quiere ser libre del pecado, que ya no quiere vivir separado de Dios, que ya no se quiere sentir solo, que ya no quiere cosechar la muerte, sino que quiere tener la vida eterna con Cristo Jesús. ¿Uno más? ¿Alguien más? Querido hermano, de repente tú te has apartado del Señor. Hoy Dios quiere nuevamente que vengas a Él. Si tú te has apartado, si tú te has distanciado por diferentes motivos, la Biblia dice que mientras hay vida, hay esperanza. Dios te ha conservado la vida, aunque te has alejado, porque Él te ama y no quieres que el pecado te condene y no quiere que el pecado te mate. Para eso Jesucristo ha venido, para darte vida. ¿Habrá alguna persona que quiera reconciliarse con Dios? ¿Habrá un hombre, una mujer que quiera volver a los caminos del Señor? Yo le invito en esta tarde, en esta noche ya, a entregar su vida a Jesucristo, porque Cristo es un Dios de oportunidades. Muy bien, en vista que no hay nadie más excepto un caballero valiente, ¿cuántos damos gloria a Dios por la persona que ha aceptado a Jesucristo en esta noche? Ahí tenemos una señora también. Muy bien, entonces, acá, si nos ponemos acá, por favor. ¿Habrá alguien más? Muy bien. La Biblia dice que hay gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente. A su nombre. Glorificamos a Dios por estas vidas que han pasado. Y estoy seguro que Dios le ayudará, le sostendrá hasta el final de sus días y vivirán por la eternidad. Porque Dios es fiel, que quiere que todos vivan. Oremos. Repite conmigo. Padre nuestro, te doy gracias por darme la vida. He escuchado tu palabra. Yo quiero entregar mi vida. Me arrepiento de mis pecados. Reconozco que soy un pecador. Ven a mi vida, entra a mi vida, te recibo como mi Señor y Salvador personal, a Jesucristo. Yo renuncio al pecado, yo renuncio a todo tipo de pecado. Cambia mi vida, transforma mi vida, hazme una nueva criatura. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Te entrego mi corazón, te entrego mi alma, te entrego mi espíritu. De hoy en adelante quiero ser tu hijo, quiero ser tu siervo, quiero ser tu servidor. Padre nuestro que estás en los cielos, repito contigo. Señor Jesús, yo me vuelvo a ti. Perdona mis pecados, perdona mis maldades, perdona mis transgresiones. Hoy día yo me vuelvo con todo mi corazón, con toda mi alma, con todas mis fuerzas. Ayúdame, Señor. Perdóname, límpiame, purifícame. Aquí está mi vida. Te doy gracias. Amén. Quiero orar por ustedes. Padre nuestro, te doy gracias. En
el nombre de Jesucristo de Nazaret. Gracias, Señor.